Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que denominamos charlas futboleras. Hoy nos damos un lujo internacional, multicampeón con el Real Madrid, gran carrera en España. Bueno, la verdad muy interesante su carrera y vamos a charlar bastante de eso acá. El señor Kiko Casilla. ¿Cómo estás, Kiko? Muchas gracias por el espacio. Hola, muchas gracias a vosotros, un placer. ¿Cómo te encontramos hoy en día? Bueno, bien, la verdad es que ya un poco fuera de lo que es el terreno, fuera del verde, pero bueno, formándome, hice algún curso de dirección deportiva, ahora estoy con un curso de entrenador para poder ser entrenador de porteros, ¿sabes? Tienes que pasar varios cursos y sobre todo formándome. No sé si en un futuro haré o no haré algo relacionado con el fútbol, pero bueno, al menos es lo que siempre he visto, lo que he vivido, pero ahora sí que es verdad que lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Desde fuera, no de dentro, que es mucho más difícil. Y luego también trabajando con la liga como comentarista, ahí ayudándoles en la segunda división, en la Liga Permotion. Y nada, bien, disfrutando de la familia, que fines de semana que hacía mucho tiempo que no se podían disfrutar, pues los vas disfrutando y la verdad es que bien, también jugando algún partido con los veteranos del Real Madrid, viajando, o sea que la verdad es que bien, contento. Por lo que veo ahí, el fútbol muy presente en tu vida, es una pasión, podríamos decir. Sí, ya no es pasión, sí, ¿no? Porque al final, bueno, no conozco otra cosa que no sea deporte o fútbol, ¿sabes? O sea, Claro. que al final desde muy pequeño pues tuve que salir de casa, me tuve bueno, al final me dediqué toda una vida al fútbol y al final cuando el fútbol ya pues ya te deja o lo dejas profesionalmente, pues intentas al menos tu experiencia o tu saber, ¿no? Intentar mostrarlo o ayudar a la gente también. Kiko, bueno, pasaste algunos años ahí en el Real Madrid ganando títulos y demás. ¿Qué te da el Real Madrid en la actualidad? ¿Cómo lo analizas a lo que está viviendo en este momento? Bueno, el Real Madrid tú ya sabes, o la gente sabe, ¿no? Que al final es un club, o el club quizá, a lo mejor en Argentina es, bueno, en comparación totalmente con Boca y River, o aquí Barcelona, ¿no? Es exigencia día a día. ¿Y qué pasa, no? Cuando esa exigencia o el ganar, o el deber ganar siempre y cuando no lo haces mínimamente, pues la prensa, ¿no? Te está esperando ahí ya para, para meter caña al club, al entrenador, etc., ¿no? Y eso al final es el Real Madrid, se sabe, pero al final, bueno, cuando hay, ¿no? Una serie de acontecimientos bueno, que vas perdiendo y no vas ganando, o los resultados no son los esperados, pues a la mínima, pues eso es una hecatombe, ¿no? En el fútbol o en la prensa deportiva y bueno, y al final también los cambios de ciclos son difíciles. Yo creo que en eso el Real Madrid o Florentino, ¿no? Que es un poco la cabeza del club, lo ha hecho muy bien porque al final se han ido gente como Cristiano, bueno, Karim, etc., Gareth Bale, Sergio Ramos, etcétera, y siguió ganando, ¿no? Con los nuevos, ¿no? Como con los Camavinga, con los pues, yo qué sé, pues te puedo decir, no Mbappé la Champions, pero sí que quizá Vinicius o Karim cogieron otro protagonismo y bueno, ha ido ganando. Sí que es verdad que ahora, pues bueno, para mí la falta de Toni Kroos se nota bastante y la de Luka Modric, aunque tenga sus 41, si lo ves jugando en Italia parece que tenga 19. Claro, al final toda esa gente en el medio del campo pues te daba cosas que quizá otros futbolistas no te dan, te dan otras o son muy Claro. jóvenes aún, ¿no? Para poder que te den lo que te han dado esta gente, ¿no? Pero bueno, al final son épocas, son momentos y todos los clubes pasan por momentos más fáciles, más difíciles y ahora pues están en esa, ¿no? En volver a encontrarse. Bueno, acá en Argentina estamos siguiendo mucho el Real Madrid, de lo que es el proceso de Franco Mastantuono, que se fue Sí, muy por joven y a ejemplo. ese mundo gigantesco, como lo explicabas recién. ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo ves el grado de adaptación que está teniendo? Bueno, al final es muy difícil aún evaluar, ¿no? A Franco, porque al final lleva muy poco tiempo, lleva apenas 6 7 meses, no lleva Sí. más. Aparte fue de los últimos en llegar a la pretemporada o la pequeña pretemporada que hicieron, porque apenas con el Mundialito de Clubes tampoco hubo mucho que trabajar o poco. Lo veo adaptándose, como muchos de los jugadores. Al final también son jugadores que necesitan tener minutos para sentirse ellos bien, ¿no? Son jugadores de mucha calidad, que les gusta tener mucho el balón, que les gusta tener esa responsabilidad dentro del campo, pero al final yo creo que hasta el año que viene, incluso pasando más tiempo que un año, creo que no se va a ver al verdadero Franco. Por eso, ¿no? Porque al final el Madrid te exige mucho, quizá no el entrenador, pues claro, tiene un abanico de jugadores que los que puede jugar, a lo mejor no te dan los minutos que tú necesitas para explotar, que todo eso hace que aún le falte mucho tiempo de adaptación,
aunque sea un grandísimo jugador, pero le falta aún pues un añito y medio, ¿no? O sea, todos los jugadores que han pasado por aquí, incluso Zizou o incluso Mbappé, etcétera, pues tienen que tener ese año y medio de adaptación a todo lo que envuelve el Madrid y lo que es el Real Madrid. Kiko, bueno, estás muy adentrado en el mundo del Real Madrid por lo que jugaste en lo que sería en la primera, por así decirlo, y después en el Castilla te formaste, ¿verdad? Me formé en las inferiores, Claro. desde los 14. El Castilla es como si fuera el filial. El filial, claro. Sí, pero yo pasé desde cadete, no sé si ahí en Argentina se lleva así, cadete, juvenil, Sí, sí. no sé si lo tenéis así también montado, pero pasé desde cadete por todas las categorías hasta llegar al filial, que es el Madrid B, y de ahí ya me fui y luego estuve pues mi etapa en el Español, estuve también cedido en varios clubes como Cartagena y Cádiz, y luego estuve en ¿no? En el Español muchos años y luego volví al Real Madrid, pero pues, prácticamente desde el año 2000, que fue cuando me fui de mi casa, con 14, hasta apenas hace 3, 4, pues ahí estoy. Bueno, vivo en Madrid, o sea que Claro. estoy viviendo en Madrid y bueno, al final en Madrid, pues la adolescencia, que es quizá el punto difícil, ¿no? Para la persona, ¿no? También para el deportista, pues lo pasé, tuve la suerte de poder pasarla aquí y eso también pues me hizo madurar y aprender diferente. Es importante a veces, ¿no? Que pasó en varios jugadores el hecho de agarrar confianza en un equipo, como en tu caso en el Español, afianzarte y bueno, el círculo después te hace volver al Real Madrid. Sí, al final, bueno, sabes que el Madrid, ¿no? Yo lo diferencio también como un embudo, ¿no? Al final, Claro. tú empiezas de pequeño, el embudo es grande, pero cada vez vas subiendo hacia arriba, el embudo es más chiquito, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues al final sabes bueno, sabes que el fútbol tampoco se acaba ahí, sabes que hay muchos equipos y muy buenos Claro. y tuve la suerte de estar en el Español y estuve entrenado también por Pochettino, Mauricio Pochettino también, y bueno, tuve la suerte de poder estar allí y me salió muy bien las cosas. Luego, pues hay veces, como me pasó a mí, que tienes esa suerte de cuando las cosas te salen bien y sean unas carambolas, ¿no? O unos momentos que te dan la opción de poder volver o poder fichar por el Real Madrid y me salió con estas, ¿no? Con esa suerte que muchos no tienen, que yo la tuve y la intenté aprovechar. Hablaste ahí bueno, de Mauricio Pochettino, que es, o se lo asimila mucho, y hay una admiración también de él hacia Marcelo Bielsa, que tuviste la oportunidad también de tenerlo, un técnico Sí. muy emblemático acá en Argentina. ¿Qué te dejó Marcelo? ¿Qué te dio Marcelo como futbolista y como personaje, me imagino, porque era un loco, como le dicen? Como entrenador, la verdad es que su idea de juego es para el portero. Es muy, muy arriesgada, pero si la llegas a entender, disfrutas mucho dentro del campo, porque al final Claro. te hace jugar como un defensa más. Te da mucha responsabilidad, pero bueno, pues eso, ¿no? Juegas mucho con los pies, juegas como último hombre, como jugador líbero, ¿sabes? La gente o la defensa se apoya mucho en ti. Lo que es con el balón, de la circulación de balón o la posesión de balón, te lo pasas bien, es divertido. O sea, su modelo de juego, ¿no? Su sistema, su idea es para el portero es un poco alocada, por así decirlo, pero es muy divertida. Yo muchos de los partidos, se lo he dicho a mucha gente, muchos de los partidos acababa yo con más pases que cualquier otro jugador rival. Claro. O sea, imagínate el grado de presencia que tenía yo en los partidos, ¿no? A la hora de poder jugar, ¿no? Y luego, bueno, es un tío muy exigente en el día a día. Bueno, te hace también vivir cosas que quizá antes no he vivido, como pues todo el tema del cuidarte del peso, ¿sabes? El vivir, ¿no? No el solo ir a entrenar 2 horas y irte a casa, sino el ser el profesional 100% desde que entras a las 9 hasta que te vas a las 3 de la tarde. ¿Sabes? Es especial al final y él, pues bueno, todo lo que le envuelve, ¿no? Que es fútbol y fútbol y fútbol, él vive por y para el fútbol, pues te lo hace pues interiorizarlo un poco dentro de ti, ¿no? Pero sí bueno, es una experiencia que me llevo, ¿no? En el mundo del fútbol. La primera frase que me dijo, ¿no? Cuando llegué, me acuerdo, a Inglaterra, lo saludé, me dijo, estás loco por querer venir aquí conmigo a trabajar, ¿sabes? Es un poco la broma que me hizo, pero bien, la verdad es que aprendí mucho, también tuvimos nuestras pequeños, ¿sabes? No discusiones, pero bueno, nuestros piques, que también es bueno, pero le guardo un gran cariño y ya no solo a él, sino a todo su staff que llevaba con él y todo, la verdad es que lo bueno de todo es que es eso, ¿no? Que ahora me lo puedo cruzar por la calle y poder saludarlo, ¿no? O sea, que eso también es interesante. Kiko, bueno, eso hablaba, que mencionabas ahí, siempre se dijo de que tenía una visión integral del futbolista, no solo lo que hace en cancha, sino en todos los aspectos,
y era, o se lo escucha en las conferencias, alguien de mucho concepto, de mucho hablar, de mucho dejar algunas cuestiones de fondo. ¿Era real así esas charlas eternas? Real, 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 real. Bueno, él lo quería tener todo, o sea, que el futbolista supiera todo lo que se iba a enfrentar el domingo, ¿sabes? Pues te hacía vídeos individuales, te hacía vídeos colectivos, vídeos defensivos, vídeos ofensivos, pero para que tú llegaras el domingo y tuvieras la mayor información del equipo contrario, ¿no? ¿Que se hace pesado? Pues un poco. Pero y también ahora, pues bueno, si vienes de un sitio que a lo mejor no estás acostumbrado a tener vídeos de hora y media, Claro. o se te hace un poco, pero bueno, al final, y luego aparte es eso, ¿no? Que yo allí en Inglaterra yo lo escuchaba, él tenía el traductor, ¿no? Con él, claro, yo lo escuchaba en español y en inglés, o sea, se hacía muy largo por eso también, ¿no? Pero lo que son los, o sea, no lo hacía mal, sino él lo hacía pues para tener la mayor información sobre qué hacer tú y qué hacer en contra del rival, ¿no? O sea que bueno, es como te digo, lo quería tener todo controlado y todo, o sea, que por él, ¿no? Por él que no fuera, ¿no? Sino por... Luego ya si pierdes era culpa nuestra, pero la información que él nos daba pues tenía que ser la máxima. Kiko, el traductor de Marcelo era Diego Flores en ese momento. Hubo una época que estuvo Diego Flores, que creo que ahora está de técnico en algún equipo, ¿no? Sí, Si no me equivoco, en Argentina. sí. Estuvo un tiempo Diego Flores de traductor, luego vino otro chico que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, entre Diego, el otro chico, iban ellos ahí turnándose. Luego Diego hacía de traductor, pero sí que estaba mucho más en tema de campo también. Y Pablo también. O sea, hay varios ahí bueno, que formaban un buen tándem. Y vi el otro día justo, ahí que había firmado por algún equipo, o está en un equipo, ¿no? Sí, sí. En Lo vi. Instituto de Córdoba, un equipo de la primera división, Sí, y lo vi. dirigió al equipo de mi ciudad. Yo soy de Tucumán, del norte de Argentina, y dirigió a San Martín. Le tocó perder la final por un ascenso a primera división. Ah, Así que está incursionando ahí bueno. en la carrera de técnico. Te iba a preguntar por Marcelo también, que te escuché alguna vez hablar de que los hacía leer, ¿puede ser? Libros o Sí, fragmentos. yo el primer día que llego, yo llegué un miércoles a la noche y el primer entrenamiento mío era un jueves. Yo llegué allí los jueves, allí era habitual antes de empezar el entrenamiento irte al gimnasio y bueno, y cada uno era leer, ¿no? Era pues yo qué Claro. sé, pues una entrevista de Guardiola, el libro de Rafa Nadal, yo qué sé, algo de Maradona, lo que tú te interesara, pues él te daba las opciones, ¿no? O tú preguntabas un poco lo que había, él te decía, bueno, no él, sino lo que es su staff. Y sí, pues antes de empezar a entrenar, pues los jueves era un poco lectura, ¿no? Nos juntábamos todos así en círculo en el gimnasio y todos a leer una media horita, 40 minutos. Bueno, era algo excepcional, algo que nunca había visto en un equipo, pero bueno, al final eran sus costumbres como estar todos ¿no? Juntos leyendo, que nunca tampoco va mal, el leer tampoco va nada mal y aparte era todo de deporte, ¿no? Casi todo deportivo, de algún jugador o alguna experiencia. Pero bueno, que sí que choca, ¿no? Al principio, pero bueno, era algo divertido dentro de porque nunca lo habías visto y te quedas un poco así alucinado y justo el primer día te Kiko, acostumbras. ¿cómo te agarra cuando te llaman el Madrid nuevamente? Ya con un paso por el Español y demás, Sí. ¿cómo te agarra ese llamado? Siempre moviliza el Real Madrid, me imagino. Bueno, ¿qué pasa? Yo cuando salgo del Madrid, ¿no? Siempre que sale un jugador, o casi siempre que sale un jugador, el Madrid siempre se deja como una opción de compra, ¿no? Pues imagínate, pues si un jugador no sé, por decirte, un jugador, ¿no? Sale y la rompe y cuesta 80 millones, pues el Madrid siempre, antes de la salida de ese jugador, se hace como una pequeña, pues si lo quiero recuperar en X años, me va a costar a mí 20, ¿no? Por decirte Claro, algo. Y yo tenía esa opción de recompra, ¿no? En X años. Y bueno, al final es cuando Iker sale del Real Madrid, se va para Porto, estás Keylor y también sale, creo que también estaba Diego López y también sale, ¿no? Y bueno, antes. Y bueno, al final yo estaba haciéndolo bien, estaba siendo internacional, viendo convocado con la selección, aún era joven, ¿no? Y bueno, el Madrid pues vio la opción esa, ¿no? Y pues la quiso hacer. Yo la verdad es que no me enteré. Los primeros días salía cosas en prensa, etc, etc, y yo no le hacía mucho caso hasta que sí que llamó mi representante, ¿no? Me llamó y me dijo, oye, esta gente va en serio, te quieren comprar, pero bueno, aún se tienen que dar ¿sabes? Unas ciertas cosas pues bueno, para ver si se puede hacer o no. Yo la verdad es que en Barcelona, en el Español, estaba muy... O
sea, era uno de los capitanes, estaba muy bien, estaba al lado de mi casa, o sea, no podía pedir más, ¿no? Estaba muy bien, pero Claro. claro, al final sí es verdad que el club, el español, no pasaba en el mejor momento económico también, ¿no? Yo sí que es verdad que el año anterior renuevo en el español, porque si no quedaba libre, ¿no? El año ese siguiente, pero yo siempre había, bueno, nunca, o sea, nunca me quería ir libre, ¿no? Siempre quería ver si me iba de alguna forma del español, quería dejar algo de dinero, porque habían confiado en mí en Claro. momentos que quizás no, nadie confiaba, ¿no? Y bueno, un poco por agradecimiento, si yo me iba alguna vez, pues quería dejar lo máximo posible, ¿no? Y bueno, y así fue, ¿no? O sea, luego ya era una cosa entre clubs, yo no podía tampoco, ¿sabes? Yo estaba ahí, pero yo estaba haciendo la pretemporada con el español y estaba hablando entre clubes, hubo un momento que sí, un momento que no, etc, etc, y hasta que un día por la mañana me llama mi repre y me dice, mañana nos vamos para Madrid, que ya está, ¿no? Que ya está todo hecho. Y yo, pues nada, cogí el tren, nos fuimos bueno, me despedí primero del club, ¿no? Del español, etc. Y me fui para Madrid y de ahí me fui solo para Australia, que estaba el equipo de pretemporada. Y fue un poco, pues, muy rápido todo. O sea, ¿sabes? No, fue un poco, pues bueno, llegar de una pretemporada con el español, aterrizar en Barcelona y a los 3 días coger y irme para Australia. Kiko, y bueno, ahí llegás a un vestuario plagado de estrellas, ¿no? Sí, ¿Cómo era convivir con todo eso? Aunque bueno, te habrás enfrentado y habías compartido esos sí, momentos. me había enfrentado los últimos años a ellos. También tuve la suerte que en mi anterior etapa en el Madrid, pues claro, es cuando está Capello, en Sí, aquella época, y Capello siempre quería a tres porteros con el primer equipo, ¿no? Que viajaran y tal. Y muchas veces me tocaba a mí viajar con ellos, aunque no participara en nada, pero bueno, te estoy hablando de la época de Zidane, de los Ronaldo. Galácticos. Sí, Claro, y entrenaba muchas veces con ellos y viajaba con ellos bastante también cuando jugaba en liga, ¿no? ¿Qué pasa? Que no me coge de sorpresa esa segunda etapa porque yo ya había vivido con toda esa gente en claro. un vestuario, ya no me coge tan quizás, ¿sabes? Como de nuevo. Y también aparte que con toda esta gente me había enfrentado y muchos de ellos habían sido compañeros en la época mía en el Castilla, ¿no? Como puede ser Arbeloa, ¿no? Claro. O también estaba Sergio Ramos de la otra época, o sea que... Pero bueno, al final una cosa es enfrentarse a Cristiano, Modric, Benzema y otra ser compañero y vivir el día a día, ¿no? Pero sorprenden para bien. O sea, al Claro. final son gente que es súper humilde, súper trabajadora, que tú te piensas que como lo han ganado todo y sabes que no entrenan o que no son competitivos. Y es todo lo contrario. O sea, yo te diría, de los más competitivos, ¿sabes? Que he visto en mi vida. Y son gente, pues que si son lo que son o lo que han sido es por eso, ¿no? Por el gen competitivo que tienen y porque siempre quieren ganar y ganar, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de toda esta gente. Eso te iba a preguntar, bueno, sobre todo por Cristiano, que es como el emblema de esa camada y del Real Madrid en su historia también. Sí, Siempre está ese personaje de Cristiano, ¿viste? Ante los medios, sí. esas posturas. ¿Cómo es el lado humano de Cristiano? No, ¿Cómo es el día pues a día? todo lo contrario. Al final yo creo que eso que él vendía en aquella época, ¿no? Un poco con la prensa y tal, es a veces una careta, ¿no? Para protegerte también de todo lo Claro. que te dicen, lo que te hacen, lo que te provocan, ¿no? Pero de puertas para adentro te puedo asegurar que es un tío espectacular. Y también es muy humano. Cualquier ayuda que necesitaría alguien se la daba. Luego, pues eso, ¿no? Siempre el primero en cuando la cosa iba mal, pues sacar un poco él su personalidad o ¿no? Como confiar en mí o para dármela a mí, que yo lo intento, yo lo resuelvo. Bueno, lo que es Cristiano. Al final es un tío que tiene un gen ganador espectacular y aún lo tiene con la edad que tiene y yo creo que le queda un cuerda, ¿no? Para rato y no, bueno, yo lo que te digo, para mí ha sido el mejor y el tío con más competitivo y más goleador que he visto. Era una época maravillosa, como hincha del fútbol, la de Messi, Cristiano. Cristiano hacía Sí, 2 goles un partido, Messi 3, sí, después sí, Cristiano sí. al revés 3 y 2, y iban Era así una todo el locura. tiempo y No, yo yo creo que creo se los dos. alimentaron los dos para crecer también. Yo creo que los dos se beneficiaron de uno al otro, ¿no? Porque creo Claro, no había un pique, seguramente no estaban obsesionados uno al otro, pero si Cristiano o Messi veían que el otro había hecho un gol o dos, pues creo que ellos, por el orgullo que tienen, pues dirán, pues yo voy a meter otros dos mañana, ¿no? claro. Y yo creo que les ha beneficiado tanto a la Liga Española, que es la primera interesada en que estuvieran Sí. los dos, como a los dos clubes, ¿no? Y por mi parte el Real Madrid. Y creo y luego en ellos, ¿no? Individualmente, ¿no? Y creo que ha sido una época que va a ser difícil volver a repetir.
¿no? La época aquella, Sí, ¿no? Yo creo que ahora sí que, claro, que hay muy, muy buenos jugadores, buenísimos, tanto en liga inglesa como liga española y en otras ligas, pero tan diferenciales como ellos dos y tan... Hostias, que hacían... ya que se acababan las ligas, uno con 50 y pico goles, sí, otro sí. con 47, y ahora esto no se ve. Y hace Ah, desde que se fueron ellos, no se ve. Y es muy. O sea, antes no lo valorabas, que hiciera uno 48, otro 50, pero ahora lo ves y te quedas alucinado, ¿no? De los referentes y lo diferenciales que eran. era realmente una locura. Y en el vestuario se percibía esta de rivalidad futbolística, porque personal realmente no la tenían, incluso siempre hubo buenas palabras de ambos lados, pero se Sí, percibía, ¿sí? bueno, al final, lo que te digo, si el día antes había jugado al Barça y Messi había, pues el tío, pues yo creo que eso le motivaba, ¿no? Nunca se Claro. ha dicho, nunca se ha visto, pero seguramente que sí. Pero nunca le hemos, o sea, el personal, o sea, sinceramente, no, tampoco te voy a mentir. Nunca le he escuchado decir una mala palabra de Messi, nunca. Nunca le he escuchado decir, pues, ¿sabes? Nunca, nunca. Yo creo que tiene admiración propia. Y aparte creo que el hijo de Cristiano es también muy fan de Messi, me Sí, parece. sí. O sea, que nunca le he escuchado decir una mala palabra o, ¿sabes? No, nunca. Yo creo que es solo pues la motivación de uno al otro y ya, pero tampoco no había, pero tampoco le picábamos nosotros, ¿sabes? A Claro. decir, oh, mira Messi que ha hecho esto, no. Yo creo que no hacía ni falta. Kiko, ¿y en los entrenamientos lo sufrías a Cristiano con los remates y ese tipo de cosas? Sí, 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 claro. Al final, sí que es verdad que antes de yo llegar al Madrid hubo una época, ¿no? que jugamos Español Real Madrid, también jugamos Copa del Rey contra ellos y bueno, hubo 3, 4 partidos que no me hizo gol en ninguno de ellos. Ah, Tuvo oportunidades, etc., pero no marcaba, le tenía un poco ajustado, ¿no? La talla y eso también hubo en la prensa un poco, ¿no? Un poco, Cristiano no puede con Kiko, etc, etc. Bueno, y al final el último partido que yo juego en el Español contra el Real Madrid me mete 3 o 4. O sea, ahí se desquitó. después de estar, no sé, no sé si en 2 temporadas no me hizo gol en ningún partido, incluso con Copa del Rey por medio, ¿no? Y ya llegó el último partido, me hizo 3, 4 goles, me vino corriendo y me dijo al final, o sea, como diciendo, jódete, ¿no? Pero en plan bueno, pero imagínate, ¿no? lo que llega la competitividad, ¿no? Y luego, sí, luego entrenando, pues imagínate lo que era. Kiko, ¿y cómo se puede explicar esa mística del Real Madrid en Champions? Te tocó ganar tres, y bueno, incluso hasta a veces yéndole no tan bien en Liga, a veces series que está por debajo, pareciera que no Sí, hay solución, y el Real Madrid activa y las gana. sí, es algo que se debería estudiar, ¿no? Por algún, no sé, por alguien, pero es inexplicable. En mi época, por ejemplo, sí que es verdad, pues que bueno, que la primera Champions que ganamos no veníamos muy bien en Liga, echaron a Benítez, entró Zidane, etc. Pero no sé, llegaba ya las eliminatorias y ese equipo o esos jugadores ¿sabes? Cambiaban el chip, se convertían y eran invencibles. Solo por las caras les veías que no. Aunque incluso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un año, no sé si fue la primera o la segunda Champions, creo que la primera. Fuimos a Wolfsburgo, era no sé si octavos o cuartos, no me acuerdo. Y nos fuimos de ahí perdiendo 2-0 y la gente volvía como si, ¿sabes? Como si hubiésemos ganado porque sabían que la vuelta era en el Bernabéu y Claro. que íbamos a pasar, ¿no? Tenían una autoconfianza y una seguridad en ellos mismos que era muy difícil ganarles, ¿no? Y creo que bueno, también eso, ¿no? El querer hacer historia, ¿no? Con esas 3 seguidas, que eso, decirlo así es muy fácil, ¿no? Pero yo creo que va a pasar muchos años para que otro equipo haga lo que hizo, ¿no? Esa época, ¿no? Y creo que todo eso, pues hubo muchos factores, ¿no? Yo creo que creo que el mejor momento de todos los jugadores importantes, en el mejor momento de ellos, esos 3, 4 años, creo que estaban en un nivel espectacular todos y creo que también el equipo que hizo Zizou, ¿no? El ambiente que creó Zizou, pues creo que también funcionó muy bien, ¿no? Porque ya no solo elegía para 13, 14, sino él nos hacía sentir a todos muy importantes y no tenía una plantilla de 12, 13, 15 juegos, sino tenía una plantilla de 22, 23 y todos más o menos jugábamos, ¿no? Porque al final yo uno de los años acabé con 20 partidos y era el Claro. suplente, ¿sabes? O sea, que eso lo hizo muy bien, ¿no? Lo que es la gestión de grupo, ¿no? Lo hizo fenomenal y luego es eso, ¿no? La autoconfianza que tenían los jugadores, el saber que iban a salir al campo en unas semis en París, ¿sabes? Con el ambiente peor del mundo y te ibas de allí ganando 0-2, ¿no? Por ejemplo. O sea,
era tal seguridad y creo que es eso, ¿no? Que todo eso más llegar a, yo creo que en el momento de todos los jugadores, en el momento exacto de quizá de su plenitud futbolística, creo que todo eso sumó también. Y bueno, me imagino la figura misma de Zizou, porque él llega como inexperto en la dirección técnica, pero como una figura mundial en el fútbol Sí, también. Eso me sí. imagino que genera un respeto ante las grandes Sí, estrellas. sí, creo que muchos se habían enfrentado a él, ¿no? Como Claro, jugador. Y luego todo el mundo lo respetaba mucho. Se hacía respetar, pero también por cómo era él, ¿no? Por cómo te llegaba, por cómo se ponía del lado del jugador, ¿no? No era, ¿sabes? Él sabía cómo llegar al jugador, cómo sacarle el máximo partido. Y yo creo que eso lo hizo muy bien, ¿no? Y ya solo con tener la presencia de Zizou como jefe, ¿no? Como entrenador, te hace dar el 100%, ¿no? Porque sí, claro. tienes que darlo todo. Pero también era muy eso, ¿no? Muy de detalles del jugador, sobre todo que estuviera el jugador con mucha confianza, cualquier duda, Él también percibía mucho, ¿no? Cuando te veía mal, ¿no? En un entrenamiento, rápido te llevaba al despacho, te decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Dime qué necesitas. Y claro, todo eso pues hace que vaya pues todo mejor, claro. Kiko, y de las tres Champions, ¿cuál fue la que en lo personal quizás más celebraste? Dijiste, esta fue una locura. Bueno, yo creo que la Claro. primera por la novedad, ¿no? Por al final, bueno, se te vienen muchos recuerdos, ¿no? Del el irte de casa muy joven, con 14 años, haber visto muchas celebraciones de Champions desde la tele o muchos partidos desde la grada, ¿no? Y luego poder verte tú allí en medio, ¿no? Te vienen muchos recuerdos de cuando eras más joven y saber que, bueno, que al final estás en un grupo que acaba de ganar una Champions, que no todo el mundo lo puede decir y aparte cómo fue, ¿no? Contra el Atlético de Madrid en esos Claro. penaltis fatídicos que era uno u otro, ¿no? Y podía haber marcado también quizá el futuro de muchos por el haber perdido ese partido, ¿no? O sea, que al final yo creo que ese primer título, ¿no? Es el que más recuerdo, esa primera Champions. Bueno, y la famosa BBC, la delantera que te tocó compartir, Sí, implacable. bueno, otro nivel. Bueno, es como la MSN de, ¿sabes? Sí, sí. Volver a encontrar otra vez a tal calidad de jugadores en un mismo equipo. O sea, sí que es verdad que ahora pues están los Vinicius, los Lamine, los Kylian Mbappé, Pedri, o sea, te puedo decir muchos, pero ¿no? Con ese aura, con ese, no Sí. sé, es diferente, ¿no? A lo mejor también somos un poco nostálgicos, ¿no? De nuestra época, pero sí que eran muy diferenciales, ¿no? Cuando se juntaban ahí Bale, Karim y Cristiano, pues y venían por detrás Casemiro, Modric y Ah, Kroos, o si no entraba Isco, ¿sabes? Es que al sí, sí. final, y sí que es verdad que al final creo que Cristiano se aprovechó muy bien de Karim, ¿sabes? Del juego de Karim, y luego también pues lo que te daba Bale, ¿no? Con ese desborde, ese golpeo, ese físico que tenía, que era espectacular, ¿no? Cómo jugaba y creo que entre todos se beneficiaron de todo lo bueno de ellos. Kiko, en la final es ante Liverpool, bueno, recordada también por el partido en sí, que era un partido de altísimo nivel y bueno, Sí, Karius ahí que Benzema le lee bien la jugada. ¿Eras algo que le habías anticipado? Puede ser que lo leí o le habías dicho que esté atento a esa salida. yo le vi dos veces que Karius sacó, ¿no? Como que sin mirar, ¿no? Como, bueno. Y yo dije, yo pensé para mí, digo, hostia, como esté un poco atento, se la puede quitar, ¿sabes? Pero yo Claro, pensaba que Karim no estaba en esas, porque al final desde un banquillo se ve todo muy bien, ¿no? Pero sí, en un sí. campo a veces, pues te tienes que ir para atrás a la presión, yo qué sé, y no estás tan atento. Pero Karim estaba muy atento y le hizo el gol ese. Y luego le pregunté, oye, ¿habías visto, ¿no? Que el portero lo había hecho como 2 o 3 veces antes? Dijo, sí, vi que es eso, ¿no? Que sacó como, ¿sabes? Sin estar pendiente de lo que había alrededor Claro. y le había hecho 2 veces, yo lo vi, pero porque al final los porteros nos fijamos, ¿no? En esas cosas, pero él lo había percibido y gracias a eso creo que le abrió la puerta a esa final, pero yo quería saber si él lo había visto antes o fue casualidad esa acción, ¿no? Y sí que lo había visto antes, pero no le dije Bien. yo, o sea, yo lo había Lo visto, no, tampoco percibiste, le... claro. Sí, eso es. Bueno, habla de la cabeza, esos cracks también no tienen el partido acá. Sí, y bueno, y la presión que tienen también, ¿no? Porque al final son gente que están, para lo bueno y para lo malo, están todo el día hablando de ellos. Claro. Y por ejemplo, también Karim, hablando de Karim, ¿no? Ha tenido momentos buenos, momentos no tan buenos y momentos complicados, ¿no? Que tu afición te pita y no te quiere. Pero él siempre tiene una mentalidad que yo creo que es de las más fuertes para resarcir, ¿no? Porque él llegó los primeros años, lo pasó muy mal y se fue como ídolo, como capitán y levantando Champions, ¿no? Y
y creo que bueno, ha tenido que ser muy duro mentalmente primero para jugar en el Real Madrid y aguantar tantos años, pero también para estar aceptando la crítica que tuvo en su época. Kiko, te traigo un poco a la actualidad. ¿Cómo lo analizás, cómo lo ves al Dibu Martínez? Que acá en Argentina, bueno, se habla mucho de él, fue parte Sí, importante en el Mundial. Se habla también mucho sobre su personaje y su figura. bueno, ¿Qué te yo, merece yo, el yo Dibu? tuve la suerte de enfrentarme a él, tanto en España como en Inglaterra, en la Championship, cuando él estaba cedido, no sé si a Queens Park Rangers, no sé, un equipo de segunda de allí, y siempre hemos tenido, bueno, conversación, ¿no? Siempre hemos hablado. A mí me parece un tío, pues bueno, que tiene su personalidad, pero es que ha hecho unas cosas ahí con la selección que, Sí, bueno, con todo el respeto a Messi, etc., pero yo creo que son campeones del mundo gracias a él, ¿no? Porque al final la final que se marca en ese último balón, ¿no? Es uno contra sí, uno. sí. Y bueno, luego lo del, se puede llamar show o espectáculo, ¿no? Bueno, es parte de como de su ritual para, bueno, distraer un poco al jugador, sobre todo en las tandas de penalti, ¿no? Cómo lo hace, pero ya no solo en la tanda, sino cómo se crece, ¿no? En momentos complicados. También el entrenador actual que él tiene de porteros fue entrenador de porteros mío aquí en España, Javi García, y también me habla de él y bueno, hablamos bastante y tal, y también me habló de él y coincide mucho conmigo, ¿no? Que al final o sea, es un muy buen tipo, que aparte es un grandísimo portero, que tiene ese pequeño para mucha gente quizás será un poco despectivo. Bueno, ya te digo, mientras no falte respeto a nadie ni insulte a nadie, que yo creo que nunca lo ha hecho, el insultar ni nada, nunca ha hecho nada, sino tiene su pequeño ritual para Sí, sí. pues para un poco desorientar al otro equipo, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que todo argentino lo ama Sí. al Dibu, y ya te digo, después del Mundial que hizo y también Copas Américas, ¿no? Porque muchas también de las Copas Américas, muchas de las clasificaciones o de las eliminatorias fueron también en penalti, si no recuerdo mal, y ahí Sí. estuvo él, ¿no? O sea que bueno, un gran acierto bueno, esas. Porque al final el Dibu cuando llega a la selección, me acuerdo que es por la lesión de un compañero del portero alemán, Sí, que está en el Fulham ahora, que no sé Leno. cómo es, Leno. Leno, se lesiona también. Y él Sí, juega una FA Cup, de ahí sí, sí. lo ficha Aston Villa y de ahí pues para arriba, ¿no? O sea que bueno, también tuvo su paciencia, también muchas cesiones en equipos de Championship, o sea que la verdad es que me alegro mucho por él y también pues bueno, pues por toda la Argentina, ¿no? Que también entre comillas un poco, tanto la época del Pipa, ¿no? Con aquellas finales que no fueron las mejores, también todo eso pues hace que al final se lo merecieran también. Chico, y lo pones en la elite a Dibu entre los arqueros que hay, no te digo el mejor, pero está ahí. Sí, está ahí porque se la ha ganado, ¿no? A nivel mundial, se ha ganado mundial. O sea, para ganar un mundial no es Ah, suerte, es saber. Y él ha sabido. Y ya no solo mundial, Copas Américas, como te decía. Y yo creo que ha estado. Ahora a lo mejor no lo sé porque hace mucho que no lo veo como claro. jugando, ¿no? Pero que en ese año 2022, 23, 21, todos esos años estaba en el top 5 y bueno, y ahí están los premios que también ha ganado, ¿no? Kiko, bueno, ahí en tu etapa en el Real Madrid compartiste con Courtois y con Keylor, ¿no? Sí. ¿Qué te dejó cada uno desde lo conceptual como arquero en lo que compartiste y competiste por el puesto, digamos? Al final Keylor, o sea, con Courtois estuve muy poquito, estuve 6 meses solo. Sí que es verdad que con Keylor estuve mucho más y bueno, al final Keylor, o sea, es un tipo, como persona es espectacular, y luego como portero imagínate lo que, ¿no? Le tocó unos años ahí que era imposible bancarle, ¿no? No había manera. No, estuvo a un nivel espectacular y sobre todo la mentalidad que tiene, ¿no? Que es enorme, ¿no? Como quizás no es, ¿no? Como físico, como portero, ¿no? No es el de 1,90 tal, pero era tan gato, tan rápido y tan ágil que muchos de los conceptos que quizá no tenía los arreglaba con eso, ¿no? Y luego aparte de eso, pues la mentalidad, ¿no? Porque acuérdate que apenas estuvo fuera, ¿no? Cuando el fichaje de Gea, que si no, pues estaba fuera casi, ¿no? Y de ahí a volver, o sea, volver a no irse, de ahí. Otro se puede hundir, eso puede, ¿no? Estar mal, pero él todo lo contrario, ¿no? Se hizo un nombre en la historia del Madrid. Kiko, ¿tuviste la posibilidad de jugar en Sudamérica en algún momento? ¿Te llegó alguna oferta? ¿O en Argentina? No sé si en No, puntual. no tuve ninguna. Ahora estaba en El Salvador hace poco, pero con los veteranos jugando. Claro. ¿Y te hubiese Y estuve. gustado? Bueno,
Muchos, por ejemplo, con el flaco, ¿no? Pastore. Pastor. Estuve en el Elche con él y él me hablaba, ¿no? De, por ejemplo, íbamos a campos en España y decías, hostia, qué ambientazo, ¿no? Y te decía el flaco, esto no es nada comparado con Argentina, ¿no? Porque mucho de Argentina, pues lo comparan con el sur de España, ¿no? Pues con puede ser el Betis, Sevilla, Claro. ¿no? Ese ambiente. Y el flaco me decía que no, que esto comparado con lo de Argentina no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que bueno, es una experiencia que me hubiese gustado ya de dentro, sobre todo, ¿no? Vivirlo de dentro, el ver eso de dentro, porque al final sí que pues se puede jugar en el Bernabéu, en Camp Nou, en Wembley, etc. Pero ese fútbol argentino, ¿no? Ahí fuerte no lo pude vivir y bueno, me hubiese gustado, eso sí. ¿Y algún equipo que te guste en puntual o que mirabas de chico, quizás algún arquero? A mí me gustaba Boca Boca, por Córdoba. por Oscar Córdoba. Uf, hizo Sí, historia acá, Oscar. sí. A mí, bueno, que yo era pequeñito, ¿no? Fue la época de Palermo con la Intercontinental al Madrid, ¿no? Aquella época. Claro. Y yo tenía eso, tenía 14, 15 años, 13, 14 años. Y sí que es verdad que Oscar Córdoba me llamó mucho la atención por quizá era en esa época un portero un poco adelantado a su época. ¿Sabes? Un poco más completo, ¿no? De su época, ¿no? Porque era bastante completo. Y por eso quizá me tiraba más Boca que River, pero bueno, también no es una cosa además, sino solo Sí, por sí, él, ¿no? Y bueno, también pues River, pues tuve la suerte de compartir en Getafe con Anguileri, lateral izquierdo, y sí. también me regaló su camiseta de River, o sea que también me la pongo para a veces para ir a la playa y tal, o sea que bueno, no me importa ninguno de los dos, o sea, de los dos tengo camiseta, o sea, porque también jugué un amistoso contra Boca en Barcelona, con el Ah, Español, un torneo de verano, vino Boca y también pude coger una camiseta de Boca, o sea que no tengo ah. tampoco tal, pero sí que por Córdoba tengo ese un poquito más afán, ¿no? Para cerrar un poco la entrevista, te agradezco mucho por el tiempo, fue un gusto Nada, muy grande. Cerramos siempre con un juego que un poco le gusta a la gente, bueno, en este caso palpitando un poco la finalísima. Si pudiéramos armar un 11 ideal entre las dos selecciones, posibles sí, alineaciones que separarían, porque viste que a veces puede haber lesiones o algo. No sé. actuales, Sí, sí, de actual, actual. de los que jugarían la finalísima. Unai Simón o Dibu en el arco. Para una finalísima, el Dibu, Molina o Carvajal. Carvajal. Lisandro Martínez o Cubarsí. Por experiencia, Lisandro. Ah, Ahora estamos un poco, con los centrales españoles, un poco complicado todo, ¿no? Porque claro, por eso no hay uno claro. dudaba y bueno, no sabía quién poner, o el Cuti, o Laporta, por ejemplo. Es que el Cuti en una final le puede sacar roja rápido, ¿eh? Sí, es peligroso el Cuti. Sí, 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 sí. No, pero el defensa argentino, es que de centrales siempre habéis andado muy bien, ¿eh? Me quedo con el Cuti. Tagliafico o Cucurella. Cucurella. Rodri o Enzo Fernández. ¿Pueden jugar los dos juntos? Sería lindo que estén los dos, sería un medio. Sí, por eso. Pero yo creo que es que Enzo también está a un nivel muy, muy grande ahora. Sí, sí. Pero me quedo para jugar un poco más Rodri. De Polo o Dani Olmo. De Dani Olmo. Dani. Yo quedaría Rodri Enzo, pero bueno, va. McAllister o Pedri. Pedri. McAllister me parece también un jugadorazo, pero creo que Pedri Está muy bien, ¿no? está muy bien. Juliano o Nico Williams. Julián. Oyarzábal o Lautaro. Joder. Es que los dos son muy buenos. Son buenos, sí. Lautaro. Lautaro. Y bueno, Messi o Lamine Yamal. La experiencia contra la juventud. Ah, Ese es difícil. es que es jodido, ¿eh? Va, yo creo que por la Eurocopa que nos hizo ganar Lamine. Y bueno, Scaloni o De La Fuente. Los dos lo han hecho muy bien, los Sí, dos. Pero venga, el nuestro, de la Fuente. De La Fuente. Sí. Bueno, quedó ahí un muy lindo equipo. La verdad que es difícil porque hay La dos verdad que grandes planteles. cualquiera que hubiese escogido era buen equipo. O sea Se espera que, bueno, que sea un lindo partido para los futboleros. Bueno, obviamente Argentina, los argentinos y los españoles viviéndolo sí, de manera especial. sí, la verdad es que bueno, yo creo que no se puede pedir mucho más que ver, ¿no? En un partido así tan top y nada, que gane el mejor. Bueno, Kiko, agradeciéndote nuevamente por este espacio. La verdad que fue un gusto enorme charlar con vos. Espero que te hayas Nada. sentido muy cómodo
Sí, 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 un placer. ¿Algún mensaje que le puedas dar a la gente que nos vea y nos escuche en esta charla? Bueno, sobre todo que espero que no se hayan aburrido mucho. Y nada, sobre todo que les haya gustado y nada, pues lo he hecho con todo el cariño, con toda la sinceridad y sobre todo nada, espero que sigas igual de bien en este canal y a seguir para arriba. Bueno, muchas gracias, Kiko, y te mando un abrazo muy grande desde Argentina. Nada, a vosotros, un saludo.